Nos reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Sobre este lugar, tu presencia desciende, tu gloria vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Por siempre tu iglesia declara tu amor. Cielos abiertos, santo eres Dios. Nos reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor.
Jesús el Señor. Por siempre tu iglesia declara tu amor. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu gloria vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Por siempre tu iglesia declara tu amor. Cielos abiertos, santo eres Dios. Nos reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Es su misericordia, ¿no? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Por eso hoy estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor. Quiero pedirle un favor, si lo puede hacer está bien. Estamos a través de Cielos Abiertos Saltillo, en Facebook o en YouTube, nos puede buscar ahí, puede compartirlo. Sabe que muchos familiares suyos, amigos e incluso enemigos, escuchan, están al pendiente de lo que usted hace y comparte. Así es que puede ser una buena opción que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si es la palabra de Dios, siempre decimos, si es la palabra de Dios, que corra y sea glorificada. Amén, amados. Muy buenas noches. Pues miren, la semana pasada nos compartía nuestro hermano Uriel acerca de la oración y me pareció de mucha bendición, no sé usted, muy edificante lo que se nos presentó y quisiéramos ahondar un poquito en el tema. Quiero invitarle a que me acompañe en su Biblia a un principio bíblico, una verdad bíblica que debemos de tener presentes todos nosotros. Le quiero pedir que me acompañe ahí en las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Lo tiene? Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo 2:5, por favor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo
y le habla verdades maravillosas. Esta es una de ellas, una verdad que tiene mucho peso y que queremos pues entender un poquito lo que el Señor nos quiere decir aquí. El tema sigue siendo la oración, pero vamos a abrir con este versículo, el 1 de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Ahora, no se vaya a confundir, nuestro Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno, ¿verdad? También al Hijo se le conoce como el Verbo de Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. Bueno, el apóstol Pablo, conociendo esa teología, está diciendo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este solo Dios y solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es? Jesucristo, ¿qué? Hombre. Jesucristo, hombre. ¿No le llama la atención que no solo dijera Jesucristo? Pudo haber dicho un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero no dice así. Dice Jesucristo, hombre. Porque el Verbo encarnó. El Verbo, siendo Dios, tomó carne, ya que el Verbo fue hecho carne, dice la Escritura, y vimos su gloria. Ahora es muy interesante que nos diga esto porque este es un clamor que Dios tiene desde hace tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y la pregunta es, ¿por qué nos dice que un solo Dios y solo mediador es Jesucristo, hombre? Me gustaría, por favor, que me acompañaras en tu Biblia a el libro de Ezequiel. En Ezequiel 22:30 nos da la razón. ¿Ya compartió la página? Espero que sí. En Ezequiel 22 nos da la razón porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y este solo Dios y mediador es Jesucristo, hombre. ¿Por qué entra en esa dinámica? Sí, sabemos que el Verbo encarnó, pero ¿por qué tiene que decir Jesucristo, hombre? Y no nos contraponemos, al contrario, queremos saber por qué lo menciona así. Cuando llegas a tu libro, al libro de la Biblia de Ezequiel capítulo 22, el Señor platica algo muy interesante, una dinámica que la gente no hemos entendido, aún su pueblo no hemos entendido. Y mira lo que dice, por favor, ¿ya lo tienes? Capítulo 22. Muy bien. Si leemos desde el 29, vamos a terminar en el 31, y el Señor nos va a dar un contexto de la tierra, y por lo tanto, bajo ese contexto, una búsqueda de Él. Y dice en el verso 29, el pueblo de la tierra usaba ¿de qué? De opresión, y cometía ¿qué? ¿Será muy diferente al día de hoy? ¿Será muy diferente? Usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero, ¿qué dice? Oprimía sin derecho. ¿Estamos ahí en nuestra Biblia, amados? Muy bien, oprimía. Y dice en el 30, como la tierra estaba en esas condiciones, como la tierra muy a menudo suele tener ese escenario, el Señor sabe, gracias, el Señor sabe que se requiere de intervención. Se requiere quien esté intermediando, intercediendo, interfiriendo. Como la condición es así, dice en el verso 30, y busqué entre ellos, ¿qué buscó? Hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Bueno, la tierra estaba en ciertas condiciones, nos dice la Escritura, opresión, agravio,
Y entonces el Señor, cuando ve eso en la tierra, dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese una valla, una cerca, que levantase vallado. Y busqué entre ellos quien hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿A favor de qué? Diga conmigo: delante de Dios, a favor de la tierra. Otra vez: delante de Dios, a favor de la tierra. Ahora, es importante destacar que esta persona que va a estar delante de Dios, a favor de la tierra, no es para que la tierra siga igual, sino para que la tierra sufra cambios. Dios puede cambiar, puede modificar, puede mejorar todas las cosas. ¿Estamos aquí, amados? Dios puede cambiar cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede transformar cualquier vida, cualquier caos, cualquier crisis. Dios la puede transformar, pero Él busca gente afectada por las circunstancias, para que siendo personas hagan vallado, se interpongan delante de Dios a favor de la tierra. No solo para que Dios no destruya la tierra, sino para que Dios transforme la tierra. Ahorita que leíamos en 1 Timoteo 2:5, no leímos el contexto. Solo leímos el 5, que es un versículo que nos gusta mucho y no lo sabemos de memoria, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este solo Dios y mediador es Jesucristo hombre. Ahora, ¿por qué es así? Por la voluntad de Dios. Pero también porque cuando Dios buscó, no halló. Él vio la tierra en opresión. Él vio la tierra cómo se abusaba del extranjero, del menesteroso, de la viuda, del huérfano. Y Él buscó a alguien que se interpusiese entre Dios y la tierra para que Dios no destruyese la tierra. Alguien que hiciera vallado, alguien que suplicara por el favor de la tierra. Pero el problema es que no halló. Ahora, Dios le da este testimonio a Ezequiel, pero él ya sabía lo que iba a hacer. Sigo leyendo en el 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Ahora, quiero que piense algo, amado. ¿Por qué si Dios no la quiere destruir? ¿Por qué simplemente no la pues dice, pues no la destruyo? ¿Por qué Dios se tiene que buscar a alguien que se interponga? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente decide, no, pues no la quiero destruir? ¿Por qué necesita que alguien se interponga? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué está reinando el enemigo? ¿Por qué? Porque es justo. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él no se puede contradecir. Cuando ve algo injusto, Él tiene que actuar como juez, sin parcialidades. Y si eso amerita, escuche, si eso amerita juicio y destrucción, Dios destruye. No porque no sea misericordioso, que sí lo es, sino porque aparte de ser amor, es juez justo. Él no se puede contradecir. Estamos aquí, amados hermanos. O sea, como que pareciera como que si Dios estuviera jugando, ¿verdad? Y busqué entre ellos quien buscara a favor para que yo no, Señor, pues no la destruyas. No, es que Dios no se puede negar a sí mismo. Miren, muchas ocasiones no hemos pensado que nosotros hemos recibido salvación por gracia
y decimos, bueno, fuimos libres de la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres de la ira de Dios? Sin embargo, Dios, para poder perdonar nuestros pecados, ejecutó su ira. Hermano, ¿sí sabe que Dios hizo juicio? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? ¿A quién juzgó? Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Nada más recuerde la oración. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, esa copa se llama copa de ira. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad. Usted cree que usted y yo somos salvos por gracia, y es cierto, pero a veces la gracia es relacionada como algo gratuito. No, la gracia es un favor gratuito, inmerecido para ti y para mí, pero alguien pagó para que usted y yo tuviésemos gracia. ¿Estabas aquí, amado hermano? Como si tú le regalas unos boletos a alguien. ¡Ay, es gratis! No, alguien pagó. Alguien va a asumir el costo de que eso te sea gratis. No, pero es que me lo regalaron. Bueno, alguien va a asumir el costo. No sé quién, pero alguien asume los costos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, pagó con gran precio. Hermanos, ya hemos dicho esto en algunas ocasiones, pero Cristo Jesús no le temía a los látigos, ni a la lanza, ni a las cachetadas, ni a que le arrancaran los. Él sabía que iba a ser sometido a la ira de Dios Padre. ¿Está aquí? La hora más difícil para Jesús no fue cuando lo flagelaron y lo golpearon. La hora más difícil es cuando, estando en esa cruz, cuando Él se sube a la cruz, más Jehová cargó en Él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Jesús está siendo juzgado como el pecado mismo. ¿Estamos aquí, amados hermanos? No lo pierdo en esto. La gracia de nosotros fue a precio de sangre. Por eso dice la Escritura que fuimos comprados. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero. Ese cordero fue sacrificado. El castigo de nuestra paz, a alguien castigaron. Yo tengo paz para con Dios, pero a alguien castigaron. ¿A quién castigaron? A Jesús. ¿Entendemos eso, amado? Ahora, ¿por qué estoy leyendo eso? Porque a veces no entendemos lo que es el asunto de la gracia y la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Dios dice busqué a alguien que se interpusiese, que clamara por mi favor, Cristo no solamente intercedió por nosotros, Cristo pagó por nosotros. Es maravillosa la obra de Cristo, hermanos. Es increíble. Somos totalmente indignos de ella y a la vez por su gracia somos totalmente merecedores de ella, porque Él dijo que éramos merecedores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios estando en Cristo. ¡Qué privilegio! Entonces en el verso 30, Dios dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué? Y no lo hallé. 31. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios actuando en justicia. Dios actuando en justicia. Ahora, la semana pasada, si me quiere acompañar al capítulo 18 de Lucas, por favor.
La semana pasada se nos leía este pasaje, o lo mencioné al final, porque se nos decía que la oración, hermanos, es una solicitud legal que hacemos y que tenemos que venir ante Dios fundamentando nuestras peticiones en base a ¿qué? A la ley, conforme al derecho, conforme a la palabra, ¿sí o no? Eso es establecer oraciones. Eso es entender. Nos decían, bueno, no es tan importante que ores mucho como que sepas presentar tus peticiones al Padre. Ahora, vamos a explicar por qué. Ahí en el capítulo 18 de Lucas, los primeros 7 versículos, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ya dijimos, no oro porque necesito orar. La oración es una necesidad del cuerpo de Cristo. La necesidad de orar siempre, ¿y qué? Ahora, como la enseñanza tiene que ver con la oración y la necesidad que tenemos de orar, nos platica lo siguiente. Diciendo, había en una ciudad, ¿qué? Mire lo que ubica primeramente Jesús hablando de la oración. Un juez. ¿Un juez? ¿Me vas a hablar de oración y me vas a hablar de un juez? No entiendo, Señor. Y déjame te platico la historia. Había en la ciudad un juez, que ni temía a Dios, que terrible, ¿verdad? Porque a veces así está el mundo. Ni temen a Dios ni respetan a hombre. Va usted con un maestro, con todo respeto para los que son educadores, que están en el área magisterial, y él es la autoridad en su salón, el director es la autoridad en la escuela. Y a veces ni temen a Dios, ni respetan. Ya no digan, lo digo también con respeto a los médicos, ya no digan que vayas con un médico y que le quieras decir, oiga, pero rápido, como diciendo, usted es un ignorante, usted no sabe. O a veces que te sueltan verdades, diagnósticos así a rajatabla, ¿verdad? Y, ay, espéreme, ay, así es, y vámonos. Pero ellos son autoridades en su profesión, ¿verdad? Yo tengo que entender eso. Ahora, un juez es una autoridad, es un magistrado. Con todo respeto, no es solo un abogado, es un juez. Y Jesús, hablándonos de la necesidad de orar siempre, nos presenta que hay un juez con características terribles. Vuelvo a insistir, porque si una persona es autoridad, pero no teme a Dios y no respeta a hombre, se vuelven unos pesaditos, ¿verdad? No importa qué profesión estén. Se vuelven unos, híjoles, difíciles de soportar, porque ni temen a Dios ni respetan a hombre. No creen. Usted le puede decir, es que gloria a Dios. No te creo, yo no temo a Dios. Pero dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, viuda, desamparada, sin esposo. La Biblia reconoce viudas solamente aquellas que, habiéndose casado una vez, Pablo le escribe a Timoteo, fallece el esposo y se quedaron sin hijos. Es decir, no tiene de dónde echar mano. Nada, cero. La palabra viuda y la palabra huérfano se parecen porque no tienen amparo, no tienen dónde ampararse, de dónde echar mano. Bueno, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, mire, ni teme a Dios ni respeta a hombre. Y él, ¿qué dice? No quiso, no le dio la gana. Es juez injusto. Y él no quiso, pero ¿qué dice? Por un tiempo. Factor tiempo es importante. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque me es molesta, le haré justicia. No está solicitando algo que no sea conforme a derecho, pero le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso no quiero que se me agote, dijo el juez.
Ahora, el Señor Jesús ya nos planteó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, pero a nosotros no nos queda tan claro qué tiene que ver eso con la oración. ¿Qué tiene que ver eso con una vida de oración? ¿Qué tiene que ver eso con yo pasar tiempo platicando con Dios? Que Dios no es un juez injusto, pero sí es juez. ¿Estamos aquí? Que yo a Dios no solo me acerco como padre, sino que también me acerco como el juez de toda la tierra. Y segunda cosa es que yo no soy una viuda. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia no está desamparada, tiene quien la defienda. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 2:1 dice: hermanos míos, cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos. ¿Para con quién? Para con el juez, con el Padre que es juez. ¿Quién es nuestro abogado? Ahora, ¿por qué tenemos un abogado defensor? ¿Quién me dice por qué tenemos un abogado defensor? Porque tenemos un abogado que nos acusa. Tenemos un fiscal. ¿Quién es ese? El diablo. Por eso esta mujer, aunque es un ejemplo extrapolado, ni Dios es injusto, ni nosotros somos la viuda, pero nos está llevando a un extremo para decir, aún él, aunque no tenía temor de Dios, ni respetaba a hombre, aún él, para que no se le agotara la paciencia, hizo lo que tenía que hacer. ¿Estamos aquí? Bueno, está escrito lo siguiente: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ya se acabó la historia, ahora viene, ¿qué significa? No entendí, Señor. Un juez, una viuda, le hizo justicia. ¿Qué tiene que ver eso con la necesidad que tengo de orar siempre sin desmayar? Verso 6. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. Mire, destacando esa palabra injusto. Oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso? Ese es un ejemplo extremo. ¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿A quién? ¿Ustedes son cualquiera? ¿Usted es alguien que no tiene amparo? No, usted es un escogido, usted es una escogida de Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Mire la necesidad de orar siempre y no desmayar. No solo todos los días, porque no dice que todos los días, día y noche. ¿Quién clamará día y noche al juez? Quien entiende el valor de la oración. Pero pastor, ya leímos que hay un solo Dios y un solo mediador, y la Biblia enseña ahí, por ejemplo, que Jesucristo intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces, ¿para qué nos enseña del valor de orar, clamar día y noche ante un juez y nosotros siendo la esposa de Cristo? ¿Por qué nos enseña eso? Si ya hay un solo Dios y un solo mediador. Como diciendo, pues ya está arreglado, muchachos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es una pregunta retórica, la respuesta es claro. Segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? En el 8 da las dos respuestas. Os digo que pronto le responderá. Ahora Jesús nos está enseñando aquí de una oración que casi no se entiende. Es la oración que él buscaba en Ezequiel 22:30. Él busca gente que interceda, que pida a favor de la tierra para que él no la destruya.
Y dice que lo podemos hacer día y noche. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, si regresamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, donde empezamos en el 5, vamos a ir al 1. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. No vamos a leer el 5, ya lo leímos. Hay un solo Dios y un solo mediador. Mire lo que Pablo nos dice a nosotros, que somos la iglesia, a través de Timoteo. Exhorto, ¿qué dice? Diga conmigo, ante todo. Otra vez, exhorto, ¿qué? ¿Qué significa eso? Antes que otra cosa. Los exhorto ante todo. Nos está llamando a hacer algo antes que cualquier otra cosa. Lo que decimos entra con acciones de gracia, por sus actos con alabanza. ¿Está bien? Todo eso está bien. Pero exhorto ante todo a que los hombres, le habla a los hombres, pero también le habla a la iglesia, a que se hagan rogativas. Estamos tan ajenos a estos términos que pensamos que orar y rogar es lo mismo. Pero no dice eso. Dice que así como la viuda rogaba ante el juez injusto, la iglesia haga ruegos ante Dios. ¿Lo leyó conmigo? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, 1, oraciones, 2, peticiones, 3, y acciones de gracias por todos los hombres. Antes que todo, exhorto a esto. Y entonces nos lleva a que la oración no solo es personal y devocional, sino que la oración es un arma jurídica que tenemos ante el Padre para pedirle, como él buscaba en Ezequiel 22:30, que alguien se interponga en la brecha para que él no destruya la tierra. Para que ese matrimonio no termine divorciado. Para que ese hijo no acabe perdido en las drogas. Oye, pastor, pero si acaba así bien se lo merece. Pero ¿no habrá nadie que abogue por esa situación? ¿No hay nadie que venga ante el juez justo de toda la tierra y pida por su casa, por su esposo, por su esposa? Y entonces Dios nos está enseñando algo que es muy valioso. El valor de la oración intercesora. Pero Cristo es el mediador. Es el mismo pasaje, no te preocupes. Dios no está confundido. Pero Él nos pide a nosotros que antes que otra cosa hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Sigo leyendo? ¿Por quiénes? Pues en el valor de importancia, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos. ¿Eso en qué nos afecta? Pues que vamos a vivir mejor. Si es una persona que sus decisiones tienen mucho peso, si es el presidente de México, la presidenta de México, si es el gobernador del estado, si es el presidente municipal, si son los legisladores, si son los grandes reyes de la tierra, pide por ellos. Para que tú puedas vivir diferente, porque sus decisiones, claro que te afectan. Y si nosotros estamos viendo en el panorama lo que está ocurriendo, debemos de levantarnos en intercesión. Pastor, pero si ocurre, pues va a ocurrir, pues total. Dijimos que cuando Dios nos da sueños, nos advierte cosas, es para que nos pongamos, antes que otra cosa, a orar. Porque a veces pensamos que un sueño ya es algo real. Ah, soñé que te pasaba esto, resígnate. No. Ponte a orar.
Y se nos dijo la semana pasada, a veces Dios nos pone a orar por alguien y vas y le dices, Dios me puso a orar por ti. Pues nomás vienes a acusarme, no estás orando por mí. Vienes a señalarme. A veces hacemos lo que no debemos de hacer. Si me puso a orar, me pongo a orar. ¿Qué necesidad tiene que vaya y le diga a la persona? Casi como con don de sospecha. Aguas, me puso a orar por ti. ¿Y qué te puso? Pues sabe que orar por ti. No tiene sentido. Cuando Dios te pone a orar por alguien, te está dando responsabilidad, te está dando autoridad, te está dando un lugar privilegiado para que algo cambie. Dicen en Ezequiel, para que yo no destruya la tierra. Hermanos, Cristo ya intervino en el cosmos, siendo crucificado. Y es por eso que Jesús nos enseña a venir delante del juez, porque estamos en Cristo. Por eso dice, ¿acaso Dios se tardará en responder a sus escogidos? Y por cierto que claman a Él día y noche. Claro que no, para eso los puso. Porque hoy Dios se encuentra a ese en la persona de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿O qué somos? Somos el cuerpo de Cristo. Si hay una situación mal que necesita transformada y tú la ves, tú eres el indicado. La gente dice, ay pastor, no sé por qué yo nomás veo lo malo, porque yo veo las cosas que necesitan cambios. Pues si las ves, pues te están dando la autoridad de orar, de interceder. Señor, las cosas están mal. Una de las primeras cargas, y yo agradezco mucho a Dios que lo haya hecho, una de las primeras cosas que me enseñó en el ministerio es el valor de la intercesión, el valor de pedir por otros, no por mí, por otros. De venir ante Dios diciendo, Señor, por favor, ten misericordia de esto. De hecho, si usted lee allá en Isaías 58, cuando habla del ayuno, Él no tolera cuando los ayunos son para nosotros, cuando las peticiones son para nosotros. Dice, me tienen hastiado. No lo piden por ustedes. Solo ayunamos cuando tenemos problemas nosotros. Cuando Él quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que amemos al prójimo como Cristo amó a la iglesia. Y entonces lo que harías por ti, hazlo por el prójimo. Hazlo por la situación que te deja ver. A veces Dios nos muestra un sueño y soñamos que se muere alguien o que se enferma alguien y vamos y le decimos a la persona. Y a veces el que se enferma o se anda muriendo somos nosotros. Y Señor, ¿por qué no me lo mostraste? Te lo muestra en la implicación de que ames a tu prójimo como a ti mismo. Como diciendo, no te amas, ¿verdad? Porque te dije que tenías que amarlo a Él como te amas a ti. Y te lo mostré a Él, ora por Él como si fueras tú. Eso nos ha pasado en muchas ocasiones. Y pensamos que, Dios me mostró esto, me mostró aquello. Y a veces lo que está mostrando es, quiero que te pongas a orar. Estoy poniendo a prueba si me amas o si amas a tu prójimo. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuántos dicen amén? 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Padre, que el cual, 4, el cual quiere que todos los hombres y vengan. ¿Usted cree que Dios quiere que se pierda el marihuano ahí de la esquina? El problemático. Dios no quiere eso. Ay, qué bueno que no estoy como él. No, ponte a clamar por él. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Ponte a clamar por él. Presenta un ayuno. Pues, ¿de qué crees que se trata esto? Hermanos, Él buscó quien se pusiese en la brecha. Señor, no destruyas. Una de las cosas, insisto, que Dios más me enseñó al principio del ministerio de la intercesión. Me acuerdo mucho que yo le hice preguntas a Dios, cuestionando a Dios en mi ignorancia, en
mi tontera, ¿verdad? Todavía no me rendía a él. Yo decía, Señor, ¿por qué la familia está así? ¿Por qué así? Y me contestó Dios con las escrituras. Y me llevó a meditar en Nehemías. Nehemías es alguien que entendió que la tragedia de otro se podía adoptar. Porque Nehemías en sus primeros capítulos nos enseña que él viviendo en el palacio, hermanos, ¿usted cree que vivir en el palacio es cualquier cosa? Imagínate que trabajas por una empresa internacional y que de repente, y que la oficina está en no sé qué lugar, maravilloso, precioso lugar, y un día te llaman a trabajar con el CEO de la empresa. Estás allá, en las oficinas que están en quién sabe dónde. Un lujo, y está trabajando ahí Nehemías, trabajando para el rey, comiendo la comida del rey, la dieta del rey, y un día le platican de cómo está Jerusalén, y él ruega por la ciudad, por la familia, por los hermanos, e incluso pide vacaciones para ir a restaurar Jerusalén. Por cierto, lo hizo en 6 meses. Eso es lo que habla la intercesión, saber que lo que tú procures de parte del juez, lo que tú apeles al juez por ser un pueblo de Dios, tienes el favor. Y si no lo hemos recibido, es porque no lo hemos solicitado, porque no hemos fundamentado con Biblia nuestras peticiones. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué quiere que vengan al conocimiento de la verdad? ¿Quién me contesta? Porque la verdad hará libres. ¿Por qué están esclavos? Porque no conocen la verdad. Están en una religión, están en un movimiento, están en quién sabe dónde, pero no conocen la verdad. Y entonces el pasaje donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador, está diciéndole a la iglesia, ante todo hagan rogativas, ante todo hagan peticiones, acciones de gracias por todos los hombres en mayor grado de importancia hacia abajo. Agradezco por todos aquellos que Dios los pone a orar y se ponen a orar por mí, por mi esposa, por mis hijos, por los colaboradores, por la iglesia, por los que tienen cierta función, porque a mayor responsabilidad las luchas son diferentes, las guerras son diferentes, los conflictos, y no me estoy diciendo de nada, solamente es una situación que el que está involucrado en algo, que el que está llevando una carga, una responsabilidad, pues el diablo le trae cariño, dijo aquel. Le trae corajito, ¿verdad? Y entonces se exponencializa la lucha. No es que sean otras luchas, todos padecemos las mismas, pero hay gente que vive un grado de presión mucho más alto. Y entonces Dios quiere que se interceda. Pablo lo escribe aquí en Efesios capítulo 6, acompáñenme por favor. Capítulo 6 de Efesios. (17 y 18) está hablando de la armadura, está hablando de un tiempo de guerra espiritual. Por cierto, hay que usar la armadura, es del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en el 6:17 dice, y tomen el yelmo va aquí en la cabeza, es un casco, ¿verdad? Un yelmo, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. Verso 18, orando en todo, ¿qué? Día y noche, como la mujer ante el juez, día y noche, orando en todo tiempo, con toda oración, hay varios tipos de ellas, unas de ellas son rogativas, y súplicas en el Espíritu, y velando en ello, metí una solicitud, metí una demanda, quiero ver cómo va. Oye, me di una vuelta ahí con el juez, ¿por qué? Ya metiste la demanda, porque quiero ver cómo va, velando en ello. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los consagrados, por todos los santos. ¿Y por quién?
Y por mí, dice Pablo, yo necesito sus oraciones. Si vamos a hablar de la armadura de Dios, sí, pónganse todo, pero oren. No, es que me puse la armadura. Por eso, pero ora, intercede por todos y por mí. Y Pablo dice, ¿por qué pide? Yo les ruego cuando pidan por mí, estas son las cosas de las que pido, a fin de que al abrir mi boca me sea dada, ¿qué? Palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pedía eso y yo también le suplico, Señor, dale de nuevo, que hable palabra, que revele el misterio de Cristo. Háblale, enséñale. Pero vea lo que dice, lo que sigue diciendo la Escritura, porque tenemos que concluir. El valor de la intercesión es el valor de orar ante el juez, sustentándolo en la palabra de Dios y sabiendo que el juez quiere favorecerme. Este juez quiere favorecernos porque él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él sabe que la tierra merece ser destruida, pero está buscando gente que entienda el valor de la intercesión, que pida que yo no la destruya. Y lo podemos hacer en Cristo. Hay un hombre que sí entendió eso. Se llama Abraham. ¿Me acompañas al capítulo 18? Verso 17 al 19. Génesis 18. Del 17 al 19. Hay gente que dice, no, pues es su voluntad. Que se haga la voluntad de Dios. Pues sí, la voluntad de Dios es destruir Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra ha colmado la paciencia de Dios. Pero ahí en Sodoma y Gomorra vive tu familia. Que se haga la voluntad de Dios. Pues sí. Pero si tú fueras el que vivieras en Sodoma y Gomorra y tuvieras un familiar que le da la oportunidad de saber que van a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no sería bueno hacer algo? Oye, pues ¿qué se perdió? Pues sí, es que era bien borrachote, pastor. Por eso. Pero ni él, Dios no quería que ni él se perdiera. ¿O cuántos de aquí calificaban de buenos? De que no, así hay gente que me ha dicho, pastor, yo sé por qué Dios me salvó, o sea, no era tan malo, pas. Ah, mira, qué bonito. ¿Cómo me quiero? Oh, estábamos perdidos sin Cristo. Mira el capítulo 18, verso 17 al 19. ¿Lo tienes? Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién me recuerda qué es lo que Dios iba a hacer? Destruir Sodoma y Gomorra. Hermanos, cuando Dios te revela que Él va a hacer un juicio, lo que está esperando es cuál es tu reacción. ¿Qué va a pasar si yo le digo a Él que viene un juicio para tal persona? ¿Qué va a pasar si yo le muestro a Él que viene esto para México? ¿O viene esto para la familia? ¿Qué va a hacer Él? Lo primero que tiene que hacer es interceder. Lo primero que tiene que hacer es saber que tiene favor con el juez en Cristo Jesús. ¿O no? Mira lo que dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ya saben lo que iba a hacer, destruir Sodoma y Gomorra. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las familias, las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden, ¿qué? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, en este momento, Dios decide, que es muy bueno, porque Él no hace nada, según Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Él decide mostrarle a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y le va a dar una oportunidad a Abraham de hacer algo.
Y hermanos, aunque usted no lo crea, Abraham hizo algo. Y al menos su familia, Lot, su esposa y sus hijas, y si hubieran querido los yernos, porque eran medios incrédulos, digo, hermano, eran medios paganos, pastor, si hubieran creído los yernos, hasta los yernos se salvan. ¿Estamos aquí? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Déjate platico, Abraham, que el clamor ya llegó hasta arriba. Ya todos los ángeles, las personas que han vivido injusticias, ya levantan un clamor a mí, que yo venga a destruir, y yo voy a destruir. Pero sé que tú tienes ahí familia. Y entonces ocurre esta conversación. Léala conmigo, por favor. Entonces Jehová le dijo, verso 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra, ¿se da cuenta que hay un fiscal? ¿Se da cuenta que hay un acusador? ¿No estará el diablo acusando a tus hijos? ¿O a tu esposo o a tu esposa? ¿No los traerá ya al límite? ¿A tu vecino, el problemático? ¿No los traerá ya? ¿No levantarán un clamor contra? Porque incluso el enemigo se presenta, nos dijeron la semana pasada. En el caso de Job, Satanás vino y dijo, oye, déjame demandar a este cuate. Y lo hizo delante de Dios, ¿sí o no? Y lo hizo conforme a la Escritura. No, el problema no es que la Escritura no esté a tu favor, el problema es que nosotros hemos sido perezosos en la intercesión. Hemos sido apáticos para llevar los casos delante de Dios y velar en ello con toda perseverancia. Pastor, es que yo creo que la Biblia dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Llévalo delante del juez. Susténtalo con Biblia. Padre, me presento hoy a ti como juez. Sé que ya traes a fulanito, a fulanita. Ya los traes. Porque son tremendos. Pero yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo tu palabra y él es parte de mi casa. Quiero que se salve. Y vienes, como eres un escogido, una escogida de Dios, e intercedes. No porque lo merezcas, sino porque tú tampoco lo merecías y ya estás aquí. Gracia. Porque ya se pagó. No hay que pagarlo, ya lo pagó. Él es el mediador. Venimos en su nombre. Ya los cansé, hermanos. Vea lo que dice. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, ¿qué? Se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Todo eso es cierto. Dios no miente, ¿verdad? Dios está diciendo solo verdades. Se ha agravado contra ellos en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del juez. Abraham estaba aún delante de Dios, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, te voy a decir un versículo que tiene que ver con esto. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No dice así? Por Hebreos, ¿no? Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es una pregunta retórica. Dios no hace eso. Dios es justo. ¿Destruirás también al justo con el impío? Pregunta. Verso 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. A lo mejor hay unos 20,000 pobladores, 30,000, 40,000, 50,000. Ciudad pequeña, vamos a decir. No quiero que el 50%, no quiero que el 30%, no quiero que el 20%. ¿Y si hubiera 50 justos en la ciudad, Señor? 50. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor
a los 50 justos que están dentro de él? Es una pregunta. Está intercediendo. Está yendo delante del juez. Sí, ponle los 20,000, los 30,000 se lo merecen. Pero si hubiera 50 que no, 50 que esperan, 50 que creen, él tiene familia ahí. ¿Destruirás con los 50? ¿Y qué dice el Señor? Si no quiero que se pierda ninguno, ¿voy a querer que se pierdan esos 50? Hermano, si no quiere que se pierda ninguno, ¿va a querer que se pierdan esos 50? Lejos de ti, le dice Abraham, está intercediendo, está hablando ante el juez. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y mira a quién le está hablando. ¿A quién? ¿A quién? El juez de toda la tierra, no el injusto. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar. Hermanos, ¿Dios necesita 50? ¿Cuántos dice que buscaba en Ezequiel? ¿Cuántos dice que buscaba? Gracias a Dios que ese uno es Jesucristo. Pero Dios no requiere 50. Uno que diga: Señor, perdona, ten misericordia. Uno que diga: Señor, de verdad. Porque ¿qué es 50,000 contra 50? Suponiendo que la ciudad fuera de 50, le puedo dar luego el dato de cuántos habitaban en esa comarca. Pero suponiendo que fueran 50,000 los habitantes de la ciudad, hagamos un ejercicio. 5,000 sería el ¿qué? 10%. 500, el 1%. 50, el punto cero. Ya nos perdimos, ¿verdad? Punto cero. Suponiendo. Y Dios dice: bueno, si hubiera 50 justos dentro de la ciudad, yo no destruiría por amor a los 50. Como Abraham está intercediendo, Abraham está ante el juez. Él está haciendo o rogativas o peticiones o oraciones o acciones de gracias. Él entiende que la dinámica no es mala. Y piensa: oye, por 50 justos no destruiría. ¿Y qué pasa si faltaran 5 a esos 50? Es decir, que no hubiera 50, pero hubiera 45. Por no haber 5, se va a perder toda la ciudad. Y sigue en su proceso de intercesión. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Hermanos, ¿cuál era la decisión de Abraham? Perdón, de Dios. Destruir toda la región. Pero esa intercesión está haciendo que Dios haga un cambio. Bueno, si hubiera 50, no destruiré toda el área por los 50. Y entonces Abraham entiende la dinámica en la que ha entrado, la cual tú y yo tendríamos que entender. 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. A lo mejor no hay 50, pero hay 45, Señor. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? ¿Te dio cuenta que el asunto ya no es de 50, ahora es de 5? Porque 5 pueden lograr el cambio, pero no son los 50 ni son los 45 los que logran el cambio. ¿Quién está logrando el cambio? El que está hablando. Señor, si hubiera 50. Verso 28. Quizá faltarán a los 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? ¿Qué cree que dice el Señor?
No quiero que ninguno se pierda. Y dijo, no la destruiré, sellaré allí 45. ¿Y qué dijo Abraham? ¿En serio? Ya me entró temor. ¿Y si no fueran 45, pero hubiera 40? Quizá hallara allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré. Se hallaré allí 30. Ya le tumbó 20, hermanos. ¿Se dio cuenta? Eso es intercesión. Y dijo, he ahora aquí que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Él se puso el límite. Dios no le dijo, ya última, Él se limitó. Voy a hablar una última vez. Una última. Mi intercesión va a llegar a una última. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. De 50. Ya estamos en 10. Se llama negociación, ¿verdad? Se llama intercesión. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado a 5? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho, Señor, perdóname? De los 50 que empezamos, y si nomás me quedan 5, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado a la intercesión de 5? Hagamos un ejercicio. Lot, tu esposa y 3 hijas. Si las hijas hubieran convencido a los muchachos, me lo gano para Cristo. A ver, gánatelo. Hubieran sido 8. Vinieron los ángeles, ¿encontraron a 10? ¿Encontraron a 10? No. Y aunque no había 10, escúcheme, aunque no había 10, los ángeles fueron enviados a sacar a toda la familia de Lot. Si usted lee el contexto bíblico, si Lot hubiera convencido a los yernos se hubieran salvado. ¿Por qué? Porque Dios no quería que nadie se perdiera. Busqué a uno que hiciera vallado. Abraham está siendo vallado. Está siendo vallado para su sobrino que se llama Lot. Está siendo vallado para la esposa de Lot, que quedó hecha de sal por cabezadura. Y a las 3 hijas de Lot, que si usted revisa, no eran dignas de ser salvadas como muchos de nosotros. La historia no termina bien con Lot y sus hijas. Pero lo que sí está bien es que Dios es maravilloso. Y que Abraham entendió que él se estaba acercando al juez. Y le dijo, tú eres el juez de toda la tierra. ¿El juez no ha de hacer lo que es justo? Y la respuesta es sí. En base a este panorama, amados, ¿por qué nosotros no intercedemos más por nuestros hijos? ¿Por qué nosotros no intercedemos más por las causas perdidas? ¿Por qué nosotros no presentamos ayunos? ¿Por qué somos tan difíciles? Si Él le hace justicia a sus escogidos, ¿qué solicitó la viuda delante del juez? Hazme justicia. ¿Sabes qué dice la Biblia que nos hizo? Dios nos hizo en Jesús justicia. Somos justicia de Dios en Él. Y si tú pides justicia para un familiar que está perdido, y si tú pides justicia para el dolor de cabeza de la cuadra, es decir,
Señor, no lo destruyas, que conozca a Cristo, que no se pierda sin que te conozca. ¿No tendrá peso esa oración, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no llevamos ese peso? ¿Por qué no nos metemos a la brecha? ¿Por qué no adoptamos este año ese estilo de oración que aparte de la devocional, que aparte de la recreativa con mi padre, yo lo amo, le digo, le canto? ¿Por qué no entramos en esa dinámica de vengo al juez? ¿Crees que no tiene cambio? ¿Crees que Dios no puede transformar esa vida? ¿Crees que Dios no puede con esa familia? Dime qué es lo que crees. Porque esa mujer, siendo viuda, venía un juez injusto y dijo, primero se cansa él a que me canse yo. Y Dios no está diciendo que lo canses. Dios está diciendo que tengas la confianza. Si ese juez le hizo justicia a esa mujer desamparada, pues ¿cuánto más a ti? Tú eres escogido. Vamos a orar al Señor. Ponte de pie, por favor. Hermanos, ¿qué vendrá este año? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé. Creo que van a ser años difíciles. Pero una cosa te digo. Tú tienes favor con el juez. Tú tienes favor con el juez. No con el de distrito, no con el del gobierno, no con el juez de toda la tierra. Vamos a orar a Dios. Padre, te bendecimos. Eres el Padre nuestro. Eres aquel que está en los cielos, aquel que santificamos tu nombre, Señor. En esta hora estamos delante de ti y reconocemos nuestra condición. Tú eres el Rey. Tú eres el solo soberano. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por tu buena palabra. Gracias por ser nuestro Señor y Dios y Rey. Quiero pedirte un favor. Habla con Dios y dile que nos perdone. Porque teniendo favor, en muchas ocasiones no utilizamos de ese favor. Y es mejor, o ha sido mejor para nosotros conformarnos a situaciones, conformarnos al problema, conformarnos en vez de entender que Dios nos ha dejado la confianza de acercarnos al trono de la gracia. Que no estás destinado a vivir esa triste realidad de esa situación. Dile, Señor, dame ese corazón de intercesor. ¿Puedes decirlo? Ayúdame a interceder por los míos y por los de otros, por los ajenos. Ayúdame a tener un corazón, porque Abraham pudo haber dicho, Señor, salva a mi familia. Y hubiera sido glorioso. Pero no lo oí decir, salva a mi familia. Lo oí decir, no destruyas esa ciudad. Quizá hubiese ahí tantos justos. Y a veces estamos tan ensimismados que no vemos más allá de nuestras situaciones, de nuestros hijos, esposo, esposa. Cuando Dios dice, pide por esta ciudad, pídeme Saltillo, pídeme por la región, pídeme por lo que está ocurriendo en el mundo, pídeme porque yo tengo ese deseo. Señor, danos un corazón de intercesores. Estás al lado de alguien, ponle la mano, nada más una persona, dos. Ahí. Señor, haznos intercesores. Ayúdanos a entender el valor de la intercesión. Ayúdanos a clamar delante de ti día y noche, Señor. Ayúdanos a exponerte causas.
por las aguas, así clama Sigue orando, sigue orando. mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Sigue orando, dile a los intercesores. Solo a ti buscaré. Lléname, A los intercesores, Señor. ayúdanos a clamar, ayúdanos a pedir, ayúdanos a interceder. Tengo sed, Tengo sed ayúdanos a interceder, Señor, solo de ti. ti. Levanta intercesores, levanta hombres, mujeres que hagan rogativas, oraciones, antes que otra cosa, peticiones y acciones de gracia. En el nombre de Jesús, levanta entre los jóvenes, en los adolescentes, entre los matrimonios, los varones, las mujeres, levanta intercesores, Señor. Levántanos como gente que viene ante el juez. En el nombre de Cristo Jesús, fortalece las manos debilitadas, las rodillas paralizadas, que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En el nombre de Jesús. Alguien diga: Señor, levántame como intercesor por la iglesia, levántame como intercesor por la familia, por los hijos, levántame como intercesor en el ministerio, Señor. Alguien que haga vallado, alguien que haga vallado. Dame, Señor. Dame, Señor. Dame más. Dame más amor. de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Quiero que con todo su corazón medite eso. ¿Tiene Dios un intercesor en mí? ¿Tiene Dios un intercesor en mí? El apóstol Pablo le escribe primeramente a los hombres. Varones, soportemos esa carga, soportemos ese peso, intercedamos, por favor. Pero si el hombre no lo hace, hermanas, como Déboras, levántense a interceder por su casa. Levantémonos en intercesión por la iglesia, por los pastores, por los que tienen cargo, por las autoridades, por los que están perdidos, por los que están bajo presión, y vamos a ver la gloria del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro abogado, Jesucristo. Dios los bendiga mucho, familia, que el Señor sea con todos ustedes. Si le bendigo, por favor, compártalo, hágalo llegar, que la palabra corra y sea glorificada.